Voy a grabarlo, así queda grabado. Bien. Entonces, vamos a analizar con 2 o 3 tips que les voy a ir dando para cómo uno puede imaginar la estructura de una persona, a partir de la cual identificar algunos de los problemas que tengan y en función de esos problemas que tengan, desarrollar la actividad. Yo siempre digo que cuando nosotros analizamos a un paciente, lo primero que un médico debe hacer, pero que también lo puede hacer un kinesiólogo, también lo puede hacer un profe, pero el médico, lo primero que vamos a hacer es mirar a una persona parada de pie, de espalda, y observar. Es decir, generalmente cuando hablamos de medicina deportiva, lo que decimos nosotros primero es que requerimos un buen interrogatorio. Digamos, el 70% de los diagnósticos en medicina deportiva se hacen a partir del interrogatorio. Pero también es cierto que muchas patologías lo vamos a analizar y depende de la forma de producción, si fue aguda, si fue subaguda, si fue en competencia, si fue traumática, si la persona se lastimó sola, bueno, depende de las características de lo que le ocurre. Nosotros hacemos el diagnóstico, pero después a través de examen físico verificamos ya no solo el diagnóstico médico, sino los motivos de ese diagnóstico médico. Es decir, en medicina del deporte una persona puede tener una lumbalgia, una persona puede tener una pubalgia, una persona puede tener una tendinopatía, pero a mí me interesa conocerlo desde el punto de vista funcional, los motivos por los cuales una zona del cuerpo sufre una sobreutilización a partir de la cual genera un dolor y una patología. No siempre lo que duele es el problema. Yo puedo tener un problema en una pierna, que esto por asimetrías me genera alteraciones en la columna, y por lo tanto, esa persona consulta por la columna, pero en realidad lo que tiene es otro problema relacionado con una asimetría en la función. Por lo tanto, nosotros generalmente cuando analizamos un sujeto, independientemente de la patología que tenga, lo que vamos a ver es, nos va a interesar saber cómo está su cuerpo y cómo ese cuerpo funciona. Cuando uno mira a una persona de atrás, si parte de arriba para abajo de la cabeza, el primer concepto que la visión posterior es la visión que quizás más información nos da. Y ahí empezamos a mirar. Lo primero que vamos a mirar es obviamente si la cabeza está centrada o está lateralizada, y después nos van a interesar los hombros. Las escápulas de un sujeto, sus rebordes, sobre todo internos, se deben ver muy poco. Es muy común presentar lo que se llaman o escápula lata o en realidad un síndrome intermedio de rotación, tanto lateral como de los bordes inferiores hacia afuera, de esa escápula. Y en medicina de deporte es muy importante porque esa escápula que no está correctamente pegada contra la columna vertebral, contra la parrilla costal, es una escápula que en general es la base del desarrollo de alguna patología, como la más frecuente de todos es la tendinopatía de hombro. Porque esa escápula abierta lo que hace es que el hombro esté antepulsado, es decir, esté hacia adelante, y por lo tanto todo el manguito, del manguito rotador que pasa por ese lugar, es muy probable que tenga algún tipo de alteración. Perdón que cada tanto saco la diapositiva, pero es para invitar a gente. Entonces, cuando esa escápula está así abierta, esto nos genera habitualmente una visión muy importante relacionando con la posibilidad de que esa persona entre a una tendinitis de hombro. Pero ya después empezamos a mirar la columna. Y a mí siempre me gusta contarles que lo primero que vamos a ver de la columna es lo que se llama el triángulo de la talla. Es el espacio que ustedes ven entre el brazo, el tronco y obviamente con una base libre. Si uno compara el lado derecho con el lado izquierdo, ese triángulo de la talla debe ser simétrico. En general, a mí me gusta contarles que si ese triángulo de la talla es simétrico, ese sujeto, esa mujer o ese hombre, en general no tiene patología importante de la columna. Ahora, ¿qué ocurre cuando encontramos la talla, el triángulo de la talla asimétrico?
Cuando nosotros encontramos el triángulo de la talla asimétrico, que habitualmente va acompañado por una asimetría de la altura de los hombros y una asimetría de la punta inferior de la escápula, nosotros ahí estamos en presencia de lo que habitualmente denominamos escoliosis. Ahora, hay dos grandes tipos de escoliosis. Está la escoliosis patología, la escoliosis idiopática, producida por la rotación vertebral, y está la actitud escoliótica o escoliosis funcional, que en general es una escoliosis compensatoria de alguna asimetría alejada. Cuando bajamos de la visión del triángulo de la talla y observamos, por ejemplo, el pliegue glúteo, pero que es lo más fácil de identificar, pero también podemos observar los hoyuelos sacros, ahí vamos a encontrar estos dos tipos de pacientes. Si el reborde glúteo, el pliegue glúteo es simétrico y el triángulo de la talla es asimétrico, quiere decir que ese sujeto está muy simétrico hasta la pelvis, pero la columna es la que genera una asimetría. En general, esto lo vemos en la enfermedad escoliótica. Si los pliegues glúteos son asimétricos, eso significa que tiene una asimetría de la longitud de los miembros y por lo tanto la columna tiene una lateralidad para compensar que, a pesar de que la pelvis sea asimétrica, la cabeza esté ubicada sobre la pelvis y no hacia un costado. Porque si la columna seguiría recta y parte de una asimetría de la pelvis, obviamente la cabeza estaría lateralizada. Para que esto no ocurra, la columna hace una torsión lateral que le permite, a través de una S funcional, mantener la cabeza en el centro de gravedad. Entonces acá estamos en presencia de una columna que clínicamente parecería una escoliosis, pero que en realidad, si vos simetrizás las piernas, la columna va a tener una postura normal. Ahí nos permite un gran abanico de diferencia entre lo que sería una escoliosis enfermedad y una escoliosis postural, que obviamente tienen diferente gravedad y por supuesto tienen diferente evolución clínica, rehabilitación y todo lo que se imagina. Si bajamos de los pliegues hacia abajo, vamos a encontrar obviamente las piernas, donde ahí vamos a ver, desde el punto de vista de la vista posterior, que las rodillas deben estar prácticamente pegadas, pero que los pies, una postura normal, tienen que tener entre los maléolos tibiales una diferencia de 4 centímetros. Si vos tenés las rodillas casi pegadas y los pies separados 4 centímetros, lo que serían 2 traveses de dedo, ahí estás hablando que ese sujeto tiene una posición neutra normal. Si los pies están más separados que 4 centímetros, ahí estamos hablando lo que se denomina rodillas valgo. Una rodilla en pata de cátedre extremadamente hacia adentro con los pies salidos hacia afuera. Y si vos lo que tenés es los pies juntos y las rodillas separadas, ahí estás hablando de rodillas varo, es decir, tibia vara, la tibia hacia afuera. Depende el nivel del famoso Chueco García, depende el nivel de la desviación hacia afuera o hacia adentro de las rodillas, es si será un tema quirúrgico, es si será un tema rehabilitado, es si será un tema a corregir con alguna plantilla o un implemento determinado que tengamos. Pero lo que es importante entender que estos son todos elementos que me permiten saber que el factor de riesgo de lesión deportiva en el deporte obviamente es mucho mayor. Cuando miro solo el pie, el tendón de Aquiles debe tener una línea perpendicular al piso. Si el tendón de Aquiles no tiene una línea perpendicular al piso, significa, lo más común es que el tendón de Aquiles esté hacia adentro y es lo que se denomina un retropievalgo, acompañado no de pie plano. Esto también en sí mismo es un grave problema y es una alteración que nos puede estar generando también problemas. Así que a partir de una visión muy rápida, fíjense toda la cantidad de información que nosotros
Obviamente que si nosotros vimos la escoliosis con la famosa maniobra de Adams, lo que podemos identificar hacia la izquierda es una posición de ya una enfermedad escoliótica, hacia la derecha lo que estamos viendo es una columna normal. Entonces, si cuando nosotros lo hacemos con las piernas estiradas, irse a tocar la punta de los pies, vemos que la zona lumbar de un lado, la zona lumbotorácica de un lado, está muy elevada con respecto a la zona lumbotorácica del otro, obviamente esto ya es un signo patognomónico de escoliosis. En este caso, obviamente, es un sujeto que requerirá no solo los estudios correspondientes, básicamente un espinograma. Ustedes sepan que generalmente las radiografías de columnas preferimos pedirlas de pie, porque a veces acostado las personas cambian su postura, en una posición parada, y obviamente quizás hasta una consulta con un especialista de columna, dependerá la gravedad del caso, porque ahí vamos a tener todo lo que llaman los ángulos de Cobb, donde a partir de determinada angulación, obviamente ya estamos en presencia de una patología que puede ser grave y que puede complicar mucho la vida de ese adolescente. En general esto lo vemos en los adolescentes, obviamente que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y puede terminar teniendo problemas muy graves o ser quirúrgico. Si es un grado que no es quirúrgico, podemos pensar trabajarlo desde la rehabilitación, donde vamos a tener una serie de trabajos asimétricos que se va a tender a fortalecer los músculos de la convexidad y elongar los músculos de la concavidad de cada una de esas curvas. Pero esto ya es un capítulo de escoliosis que ya es uno de los elementos. Por lo tanto, cuando nosotros observamos, en realidad, nosotros estamos observando los cuadrados lumbares, los glúteos, los isquiotibiales, los gemelos. Cuando uno ve una asimetría, lo que tiene que esto llevarlo de la mano o asociarlo con esas asimetrías que nosotros vemos, obviamente, desde el punto de vista anatómico, por supuesto. Por supuesto que también vamos a hacer no solo esa visión posterior, que yo le decía, también podemos hacer una visión anterior, donde ahí vamos a ver la altura de los pectorales, si los hombros están antepulsados. Bueno, ver un poco el esquema general es bastante común, a veces que personas que vienen a un certificado de salud, cuando nosotros los analizamos, esas personas en definitiva tenían una agenesia pectoral o algún problema y por lo tanto verlos. Fíjense que es una revisación con la menor cantidad de ropa posible que se pueda, si es un hombre un shortcito o un calzoncillo, si es una mujer una calza deportiva o un top, es suficiente para poder identificar todas estas alteraciones. Obviamente que después viene la vista sagital. Hay una línea de caída del peso corporal que pasa por detrás del lóbulo de la oreja, la mitad del hombro, la columna lumbar, levemente por detrás de la articulación coxofemoral, levemente por delante de la articulación de la rodilla y levemente por delante del tobillo. Esta es la línea normal. Si uno le pone una plomada a un sujeto, esto es lo que debe encontrar en un sujeto posturalmente perfecto. Obviamente que ya está bastante publicado y bastante reconocido, que lo que podemos encontrar es sujetos, no como el que ven sobre la izquierda, en rojo, que es un sujeto con esa postura normal que decíamos, sino sujetos como ven del otro lado, en lo que se conoce con el nombre de anteversión de cadera. La anteversión de cadera, que siempre va acompañada por una hiperlordosis lumbar, es una situación postural no patológica, pero que sí que es la base de muchas lesiones de la columna. ¿Por qué? Porque las presiones y las tracciones sobre esa columna en la anteversión de la cadera son realmente extremadamente intensas con respecto a la posición normal. Y esto, sobre todo en algunos deportes, como o ese tipo de cosas, pueden traer algún tipo de problema. Para que se produzca una anteversión de cadera, hay algunos músculos que están debilitados y algunos músculos que están acortados. Básicamente, los músculos debilitados son los abdominales y los glúteos. Es decir, el abdominal y el glúteo es el que lleva la retroversión de cadera. Si yo los tengo debilitados, obviamente eso va a la retroversión de cadera. Y por otro lado, el acortamiento de psoas ilíaco, lumbares y isquiotibiales terminan de producir esta situación, que insisto, es la base de muchas patologías, lumbalgias, pubalgia, tendinopatías,
tendinopatías de la fascia lata, muchas patologías que vemos en deportes y en corredor, inclusive en la gente no deportista, se basan a esto. Obviamente, si uno interpreta adecuadamente la presencia de esta patología, lo que dice, bueno, es muy simple, tengo que fortalecer glúteos, tengo que fortalecer abdominales, tengo que elongar psoas ilíaco, tengo que elongar lumbares como base de los tratamientos de rehabilitación de estas lumbalgias asociadas, o de las pubalgias asociadas a la anteversión de cadera. Bueno, obviamente que la vista sagital nos puede mostrar muy diferentes cuadros clínicos, como ven ahí, pero lo importante es empezar a entender, si uno se dedica a esto, que no es lo mismo una anteversión de cadera, una retroversión de cadera o una cadera neutra, algo que por ahí en la medicina, en la facultad, no lo vemos tanto, pero que son muy comunes, recontra comunes. Obviamente, todos los segmentos corporales se pueden analizar desde el mismo lugar. Fíjense esa cabeza antepulsada, que lo vemos mucho, inclusive en personas mayores, y que tienen a través de determinados músculos acortados y determinados músculos debilitados, esas posturas anómalas que terminan generando dolores cervicales, artrosis cervicales, mareos, inclusive hasta acúfenos, y que pasan la famosa contractura cervical. Pero no es un problema de que el músculo hay que relajarlo, sino hay que relajarlo, tonificarlo, fortalecerlo y construir un nuevo patrón de movimiento, que es muy importante. Bueno, una de las cosas que nos gusta revisar mucho es estas diferentes posturas en las cuales aparece la cadera. Fíjese que puede aparecer una cadera neutra, una cadera basculada, una cadera de anteversión, de retroversión. Bueno, cada cadera va a estar producida, insisto, no es una patología en sí mismo, pero los acortamientos y las debilidades musculares que lo generan, obviamente son la base. Entonces uno puede decir, bueno, yo una cadera basculada que tiene una lumbalgia, le pido una radiografía, una tomografía, una resonancia, está todo normal, señora no tiene nada, o señor no tiene nada. O yo, o una cadera en esta posición, le puedo decir, mire señora, usted tiene este dolor porque tiene los músculos debilitados en el glúteo y el abdominal, el músculo acortado es el psoas ilíaco y el lumbar, lo vamos a trabajar en este momento y en un término de 1 a 3 meses le sacas el dolor para toda la vida. Bueno, esto es lo que nos dedicamos nosotros, y no siempre estos pacientes tienen estudios positivos. Al contrario, el único estudio positivo es una adecuada evaluación biomecánica. Y esto es de toda la vida, digamos. ¿A quién de ustedes, a su madre, a su padre, a su tío, a su abuelo, no le duele las rodillas, no le duele la columna, no le duele un hombro? Generalmente esos dolores leves, no quirúrgicos, pero crónicos, están basados en problemas absolutamente biomecánicos. ¡Wow! ¿Qué pasa? Ramón, no andes haciendo fuerza. Chicos, el que está hablando boludeces simplemente cierre el micrófono, gracias. Bien. ¿Me ponen en el chat si van bien, si van escuchando bien? O alguien abre el micrófono y me dice, ¿todo bien? ¿Escuchamos bien? ¿Sí? Escucha bárbaro. No se escuchó bien en el deporte que dijiste que tenía problemas con esa vista sagital que hablabas porque se cortó con un micrófono prendido. Bueno, lo que pasa que, perfecto. El que tiene, cualquiera puede tener problemas, digamos, vos ves generalmente, digo, cuando uno ve por la calle una chica, la famosa colita parada, esa chica tiene una anteversión de cadera, y esto se da, haga deporte o no haga deporte. Ahora, si esa chica juega un deporte de saltos, vóley, handball, gimnasia, crossfit, esa anteversión de cadera, que ustedes la ven, que es bastante común verla en la calle, se asocia a dolores. Ahora, esto lo puedes ver en el fútbol. Vos decís, uy, mira este chico de fútbol, ¿qué cola tiene? Cola parada de un futbolista. También lo ves. Pero en el fútbol puede aparecer como una lumbalgia o a veces aparece como una pubalgia. Es la misma situación biomecánica que se manifiesta diferente de acuerdo al deporte que haga, a la actividad que haga y a la edad. De pronto, una señora grande, vos la ves, que después de haber tenido anteversión de cadera toda la vida, pero nunca haber hecho deporte, termina a los 60 años con una artrosis de columna. ¿Por qué? Porque las vértebras
en la línea de tracción vertical no era la exacta, la línea de tracción vertical estaba oblicua y por lo tanto va dañando en 50 años esa columna. Es decir, que el mismo problema biomecánico vos lo podés ver en un hombre, en una mujer, al inicio de la actividad deportiva, a los 15 años, y lo podés ver a los 70. La diferencia es que allá a los 70 lo ves con artrosis, por supuesto. Esa es la diferencia. Bueno, miren, por ejemplo, un varón con una escoliosis. Claramente esta escoliosis es una escoliosis idiopática. ¿Por qué? Y porque la curvatura es muy importante. Fíjense en la altura de hombro, fíjense en las escápulas, fíjense en la curvatura. Ahora, más allá de tener una escoliosis, si ustedes lo analizan por las escápulas, que tienen unas escápulas bien alatas, fíjense cómo se marca bien el ángulo interno de la escápula, este paciente además se nota que tiene una gran hipotrofia muscular. Entonces, la escoliosis no es recuperable, pero si lo mejoro muscularmente, ese paciente va a sentirse mucho mejor y hasta quizás evitar o una cirugía de joven o limitar la artrosis que seguramente la va a tener de grande. Entonces fíjense cómo tiene el triángulo de la talla asimétrico, fíjense cómo las líneas de las rodillas, no se ve la cadera bien, pero las líneas de la rodilla que ustedes ven son simétricas, no parecería, las tibias son por lo menos simétricas, entonces seguramente este paciente es una escoliosis. Bueno, hay que tratarlo. Ahora, uno a veces no ve esa patología tan grave como yo les mostraba, pero cuando viene al consultorio vemos esto. Si uno mira al paciente de la izquierda, el que está de marroncito, uno ve que en la posición monopodálica con la rodilla elevada, su columna está perfecta. Pero si uno mira del otro lado, fíjense cómo le queda en la misma posición la columna a ese sujeto. Y cómo ese sujeto, la cadera, tuvo que generar una gran, hacerlo oblicuo para no caerse. Esto te habla de si son dos pacientes que pueden tener lo mismo, pero que funcionalmente el de shortcito gris es un paciente con lo que nosotros nos gusta llamarle inestabilidad lumbopélvica. Ahí hay un problema en esa cadera que los músculos que tienen que sostener la cadera horizontal apoyado en una sola pierna no le funcionan. Y al no funcionarle, obviamente se cae. Al caer, esto mismo lo hace en cada paso. Entonces fíjese cómo esa columna en cada paso va a bombolear para un lado y para el otro, y en función de esto, obviamente va a generar una gran alteración de lumbalgias, tendinopatías, de lo que puede hacer. Pero la base es que fíjense cómo la cadera de la pierna derecha la tiene que meter adentro porque no tiene la fuerza de la cadera izquierda del otro paciente. Y esto habitualmente, después les voy a mostrar en unas diapositivas, es lo que llamamos o inhibición del glúteo medio o amnesia glútea. Básicamente esta alteración es problemas del glúteo, que ustedes por ahí lo vieron en algunas enfermedades neurológicas, como por ejemplo con el nombre de Trendelenburg. Bueno, esto no deja de ser un Trendelenburg, no, con la severidad de un paciente neurológico, pero que es muy importante. ¿Por qué? Y porque esto le genera dolores crónicos. Ese sujeto va a tener dolores mucho tiempo. Miren lo mismo. Ya en este caso, el paciente de la derecha, ya por otro motivo, hace una compensación, no sagital, sino anteroposterior. Fíjense, quizás esto sea porque viene de una ruptura del ligamento cruzado derecho, la pierna derecha no se le extiende y por lo tanto le es muy difícil y muy complejo realizarlo. En función de esto, obviamente, igual tiene una inestabilidad. ¿Qué puede presentar ese paciente? Puede presentar cualquier cosa, múltiples lesiones justificadas por esto. Por lo tanto, nosotros nos gusta mucho lo que se llaman trabajos de estabilidad lumbopélvica, pero fíjense que le recomendamos en general, nos gusta de contarles, que nosotros tenemos dos flexores de la cadera, dos flexores. Uno es el abdominal y otro es el psoas ilíaco. Pero como yo les conté antes, desde el punto de vista de la anteversión de cadera, uno y otro son opuestos, porque el psoas es un anteversor de la cadera y el abdominal es un retroversor de la cadera. Entonces, muchas veces vemos que, por ejemplo, la figura D
dicen voy a hacer abdominales, hacen lo que dice la figura D, y ese es un trabajo típico de psoas, porque el abdominal solo trabaja en el inicio de la flexión de la cadera. Es decir, la figura C es un buen abdominal, la figura D es un estímulo de psoas. Entonces no sea cosa que yo quiero trabajar los abdominales porque me duele la cintura y termino trabajando el psoas que me agrava los dolores lumbares. Entonces, la biomecánica me marca no solo el tipo de trabajo que debo hacer, sino los límites de ese trabajo. Y fíjense que con un pequeño mínimo detalle de que tiene que ver con el grado de flexión de la cadera, cambio totalmente de hacer un músculo a hacer otro. Y esto en lo que hacemos nosotros es muy importante de entender. Obviamente, analizar la extensión de la columna, analizar las flexiones laterales, para ver, por ejemplo, el cuadrado lumbar, es otra información que nos puede servir para todo ese desarrollo de trabajos preventivos que hacemos. Obviamente, este es un ejercicio que nos permite diferenciar si lo acortado es el recto anterior, si lo acortado es el sartorio o si lo acortado es el psoas ilíaco. En esa posición en la camilla, si la rodilla se extiende pero no se despega de la camilla, eso quiere decir que el acortamiento es del recto anterior del muslo, del cuádriceps. Si en la camilla se extiende, pero a su vez rota hacia afuera, estamos hablando de que esto es un problema de acortamiento del sartorio. Y si lo que ocurre con la rodilla es que se levanta la rodilla de la camilla, ahí estamos hablando de un acortamiento de psoas. Es decir, de acuerdo al acortamiento que esté presente, o las características de cómo se adapta a ese ejercicio, es que nosotros podemos interpretar en qué músculo está el problema. Algo que vemos muchas veces por la misma inestabilidad, es la alteración de lo que se conoce con el nombre de cintilla iliotibial o tensor de la fascia. Cuando en esa posición el pie que está más arriba, ese muslo, no cae, no tiene una buena caída, estamos hablando que hay un evidente acortamiento y que por lo tanto ese tensor es probable que esté muchas veces supliendo la falta de funcionamiento del glúteo y por lo tanto se contractura. Es muy común encontrar personas que vienen con ese dolor en el costado de la cadera que les llega prácticamente a la rodilla y la verdad que no son corredores o son deportistas, pero se ve mucho en corredores, mucho en corredor recreativo y la verdad que no saben los motivos por los cuales esto les pasa. Bueno, desde el punto de vista funcional, ver las rotaciones de los pies, la rotación de la rodilla, esto nos da mucha información y nosotros le damos mucha trascendencia que en las sentadillas, tanto monopodálicas como bipodálicas, la rodilla se vaya para adentro. La rodilla debe mantener su línea, siempre debe mirar al frente y no debe irse ni para un lado ni para el otro. Cuando se va, lo más frecuente para adentro, habitualmente es porque los abductores de la cadera no están funcionando y esta es la base de muchas patologías, muchísimas patologías que vemos todo el día y que nos gusta llamarle síndrome de amnesia glútea. El síndrome de amnesia glútea, es decir, la falta de trabajo glúteo en el sostén de la cadera, en los movimientos, tanto bi como monopodálicos, hacen que esa rodilla se vaya para adentro y que podamos tener muchísimas patologías. Entre ellas, la más frecuente, la llamada síndrome patelofemoral o displasia de rótula. El 99% de los síndromes patelofemorales es por este problema. Y siempre decimos, mujer o hombre, pero más frecuente en las mujeres, con dolor de rodilla atraumático, que por ejemplo duele al subir escaleras o duele al bajar escaleras, que en el gimnasio se manifiesta que duele después de estocada, o duele después de subidas al banco hacia adelante, o duele después de sentadillas, es un síndrome patelofemoral hasta que se demuestre el contrario. Es de las consultas más frecuentes que tenemos en el consultorio. Los dolores de rodilla en la base de la rótula sin reconocimiento de un trauma. Esto es bastante común. Bueno, ¿qué es lo que le decía? Bueno, esto se puede observar en diferentes movimientos, sentadilla arranque, que es sentadilla con los brazos levantados, en sentadillas monopodálicas, son diferentes test que nosotros podemos hacer. Obviamente, la búsqueda de zonas de
columna que no se flexibiliza, que se mantiene trabada, decimos nosotros, que hay 4 o 5 vértebras que se mueven en bloque, que no tienen movimientos. Chicos, yo digo, después yo voy a analizar, no metan 200 nombres, porque veo que me están metiendo de a 1000 nombres. Yo después, no den porque van a tener todos presentes, cada cual tiene que poner el suyo nada más. Bien, escápula lata que hablamos. Miren, la chica de abajo de la izquierda es una escápula típicamente alata, lo mismo que el chico de la derecha, una escápula alata. Bueno, esas escápulas son patológicas y por lo tanto esas escápulas requieren, entre otras cosas, trabajos de dorsal ancho, trapecio anterior, romboides, redondo mayor, subescapular, requieren una serie de fortalecimientos musculares para que esa escápula se quede pegada a su tronco. ¿Sí? Lo mismo ven en comparación la derecha y la izquierda. Obviamente, otro elemento a tener en cuenta tiene que ver con la movilidad del hombro. Fíjense sobre la izquierda, como ese hombro no se permite tener una elevación completa y por lo tanto eso generalmente está hablando de una escápula con problemas, lo más común de toda una tendinitis del hombro, y a partir de eso entonces debemos pensar en su recuperación. Algunos ejercicios que hacemos en la evaluación también, esto es lo que llamamos el escorpión, un trabajo de analizar la movilidad de los flexores de la cadera, ¿no? Acá claramente si despega en esa posición la pelvis de la camilla, quiere decir que los flexores de la cadera están extremadamente acortados. Ese acortamiento de los flexores de la cadera hace que esa persona corra en una posición de flexión y eso habitualmente puede generar trastornos de todo tipo y por lo tanto hay que trabajarlo. Acá ven claramente cómo en la imagen de la derecha la rodilla se va para adentro y eso está hablando de la amnesia glútea izquierda. Bueno, esto es un problema en este ejercicio que hay que resolver. Bueno, el análisis de la rotación de la cadera, ahí estamos analizando la rotación interna de la cadera, y cuando yo llevo los pies para afuera, lo que estoy haciendo es rotar la cadera hacia adentro, y en función de eso, también me permite analizar asimetrías. Bueno, lo mismo lo puedo hacer durante la carrera, ¿sí? Fíjense cómo si yo miro a este jugador, en el apoyo sobre la pierna izquierda, su columna funciona muy diferente a su apoyo en la pierna derecha. Entonces, puedo suponer que en la carrera permanente este sujeto va a estar haciendo asimetrías funcionales que le van a traer algunos trastornos. Lo mismo, algunos ejercicios que ya han visto y que también nos permiten ver las diferentes formas de moverse que tienen los diferentes sujetos. Fíjense en este caso cómo mantiene la flexión de la cadera y la compensa con una sobreextensión de la columna. Bueno, esto es la base de algunas lesiones también. Bueno, también podemos analizar flexibilidad. Flexibilidades, el gráfico de arriba de isquiotibiales, hacia la izquierda también de isquiotibiales, en el centro de aductores, abajo de psoas, hacia la derecha de cuádriceps, son formas de imaginar diferentes análisis de la flexibilidad. Bien, a ver, vamos. Preguntas hasta acá. Una pregunta, profe. Sí, lo que quieren. Esperen que abro, que no puedo. Esperen. Sí, decime. Muchas de estas posturas o de estas malas posturas que vimos, puede que sean por los mismos hábitos más que por alguna patología estructural. Puede ser por un antecedente en patología estructural previa. Es decir, una cirugía de una rodilla me genera compensaciones. Puede ser porque yo nací con una escoliosis, o puede ser que, por ejemplo, yo desarrollo en una computadora una antepulsión de hombros, pero también es muy común que chicos que vayan al gimnasio estén todo el tiempo haciendo pecho para tener pectorales, pero se olvidan de los sostenedores del hombro que son los músculos de tracción. Entonces, a partir de algún tipo de entrenamiento también se pueden producir desbalances. Sí, todo es posible, pero en general, en el interrogatorio, cuando vos lo vas a llevar adelante con el sujeto, a la larga te va a poder transmitir sus motivos. Insisto, puede ser alguien que haya estado con cirugía o puede ser alguien que tenga
una postura que dice, no, mi papá era igual, mi mamá era igual, también tenía la rodilla hacia adentro, o toda mi familia tiene pie plano. Bueno, son diferentes causas, pero sí, no hay una causa única, son extremadamente múltiples. ¿Preguntas? Sí, Doc, una pregunta. Decime. ¿La hiperlordosis lumbar siempre va acompañada de una anteversión de cadera? Sí, siempre. Sí, porque, digo, a no ser que vos por ahí me podés decir, ustedes que ven cosas que yo no veo, no, pero hay una enfermedad neurológica que no, podrá ser. Pero en general, en lo que uno ve todo el tiempo, cuando uno ve una hiperlordosis lumbar, si mirás la cadera, ¿por qué? Porque la hiperlordosis lumbar nace de adelante. Quiere decir que la cadera superior se fue hacia adelante. Entonces, en general, son dos cosas que van de la mano. Sí. ¿Esas lordosis terminan siendo sí o sí quirúrgicas o pueden No, con ese tipo de no. rehabilitación? No, las hiperlordosis lumbar nunca son quirúrgicas, jamás son Y si quirúrgicas. van combinadas con una cifoescoliosis con lordosis. He Está bien, visto... por eso. Si vos tenés una paciente con una escoliosis, con más de 30 grados del ángulo de Cobb, ahí el cirujano seguramente propondrá una cirugía. muchísimas Pero gracias. ahí la anteversión de cadera sería un coadyuvante. No estamos hablando, es decir, en general uno encuentra o escoliosis o anteversión de cadera, no encuentra las dos cosas, no es lo habitual. Entonces, generalmente lo que vas a encontrar vos es una escoliosis. La escoliosis sí muchas veces la encontramos con una cifosis. La cifosis muchas veces puede estar en este tipo de pacientes, pero el problema es la escoliosis. Bien, gracias. Si esa chica, cuando vos le sacás una radiografía o ese chico, es más, digo, esa chica pues es más frecuente en chicas que en chicos, creo que 4-1, 5-1. Si cuando vos le sacás una radiografía de frente, el cartílago de la cresta ilíaca ya cerró, esa escoliosis no va a avanzar más. Mientras no cierre el cartílago que se ve en la cresta ilíaca, va a seguir avanzando. Entonces, si ya con la edad, a veces 25 grados de Cobb a los 20 años la tolerás, y 25 grados de Cobb a los 14 te asusta, porque sabés que esa chica va a seguir avanzando, hasta los 18 más o menos. Entonces dependerá, y después ya sabemos que no avanza más la escoliosis, lo que no significa que no genere alteraciones artrósicas muy profundas. Obviamente. Pero en general, yo estoy hablando de pacientes que están teniendo una vida, inclusive una vida deportiva normal, pero tienen dolores permanentemente. Uy, me duele la cintura, me duele la cintura, me duele la rodilla, pero por ahí sigue entrenando. O por ahí dicen, nada, dejé de correr porque me cansé que cada vez que corría me dolía la rodilla. Estamos hablando de un tipo de sintomatología más leve que la que ustedes ven, pacientes explotados en el hospital, pero que en el consultorio es una consulta muy frecuente. Listo, muchas gracias. No, por favor. ¿Preguntas? Bien. Entonces, Una pregunta, sí, decime. porque me interesa mucho esto de las posturas. ¿Hay algo Dale. que recomiende para leer, o sea, algún artículo o algo? A ver, si vos lo que querés leer, hay algunos libros, con Kendall a la cabeza, con Capangi a la cabeza, eso te explican las posturas. Y después todos los libros relacionados con biomecánica del aparato locomotor. Al que le interese, me manda un mail y alguna bibliografía le puedo acercar. Sí, pero hay bastante escrito. Y después, ahora vamos a ver algo de ejercicio, pero después hay algunos autores internacionales muy usados, como McGill. Si vos pones McGill, aparecen muchos de estos trabajos. Sí, de esta concepción, que es muy, muy utilizada por muchos lugares. Obviamente, en general, los kinesiólogos les gusta más este tema, algunos profes también, y a mí como médico deportólogo, la verdad es un tema que me apasiona y que me parece muy importante, porque le resolvés problemas a la gente que por ahí de muchos años. Entonces, es muy interesante. Gracias. No, de nada. Me mandan un mail y después yo les mando. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el tratamiento a seguir en el síndrome patelofemoral? Bueno, por eso. Ahí hay una gran diferencia entre lo que hacen los traumatólogos y lo que hacen los deportólogos. Aclarando esto, una cosa es el patelofemoral simple y otra cosa es el patelofemoral
con lesiones osteocondrales, que ya se produjo una lesión más importante, ¿no? Un foco osteocondral, una lesión del cartílago, un edema óseo, digamos. Una cosa es el patelo simple y otra cosa es ya complejo. Si es simple, acá, ¿ustedes qué van a escuchar? Ustedes van a escuchar qué dice la traumatología. Mirá, la rótula está desplazada hacia afuera. Si la rótula está desplazada hacia afuera, significa que el vasto medial no está trabajando, hay que trabajar mucho el vasto interno. Sí, en inglés vasto medial, en castellano vasto interno. Esto es lo que te dice la traumatología. Lo que nosotros decimos es que no es que la rótula esté desplazada hacia afuera, sino que el fémur está desplazado hacia adentro, porque vos tenés una rodilla valgo, y al vos tener una rodilla valgo, porque el fémur se te va para afuera, para adentro, perdón, obviamente que la línea de tracción del cuádriceps de la rótula te tira la rótula para afuera. Entonces, vos podés pasarte la vida trabajando el vasto interno, pero en realidad el patelo femoral, para mi gusto, que es lo que curamos al 100%, es haciendo que el fémur vuelva a su lugar. Y esto lo haces desde fortalecer la cadera. Básicamente, desde la estabilidad lumbopélvica con eje en el glúteo medio. Si vos realmente trabajás en serio el glúteo medio y evitás el valgo de rodilla, el 99% de los patelos femorales se curan rápidamente. Rápidamente digo en términos de 1 a 3 meses. Si no hay complicaciones. Si hay complicaciones, en términos de 3 a 6 meses. Pero con rehabilitación nosotros curamos muy bien el patelo femoral, no tenemos problema. ¿Preguntas? ¿A la 1? ¿A las 2? Bien. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Si para ir a la parte más linda. Esperen que vuelvo a buscar de nuevo las presentaciones. Te hago una consulta antes. Dale, la que quieras. Mientras yo busco la presentación, hacémela. No sé. ¿La quiropraxia sirve para casos? A ver, para mi gusto la quiropraxia puede ayudar en el inicio para aflojarte los roces, para descontracturarte, para movilizarte. De pronto puede funcionar en ese caso. Pero no es una cura definitiva. Para mí la quiropraxia ayuda a quitar el dolor inicial. Listo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Esperen que ahora intento, denme un minuto, que ya estoy. Bien, entonces, dentro de esta concepción que yo les contaba, nosotros lo primero que hacemos es estabilidad lumbopélvica. Ahora, hay mucho escrito ya con diferentes nombres, Hollowing es uno, diferentes nombres, donde la concepción hoy es que la estabilidad lumbopélvica y la estabilidad lumbar no está dado por la contracción aislada de un músculo, digamos, no la da la contracción aislada del recto anterior del abdomen, sino, imagínense que la pelvis es un tonel donde tiene el transverso, el techo es el diafragma, el piso es el piso del periné, y lo posterior son los espinales o llamados también multifías. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un abdominal, no hacemos un abdominal dirigido al recto anterior del abdomen, sino al trabajo sinérgico y coordinado de los grupos musculares profundos de la zona lumbar, llamada también core. Entonces, a partir de eso, nosotros trabajamos. Le pedimos al sujeto que inspire con respiración abdominal no torácica y en el momento de expirar, que es el reclutamiento del abdominal, al mismo tiempo aplane la columna y por lo tanto eso es abdominal transverso,
y cierra el periné, los esfínteres, anal en el hombre, anal vaginal en la mujer. Así que aumenta la presión intratorácica a través del trabajo sinérgico de todos estos grupos musculares. Y si queremos incorporar el recto anterior del abdomen, lo vamos a hacer a través de una pequeña flexión torácica hasta la punta de las escápulas. Ahí está trabajando al mismo tiempo diafragma, periné transverso, y por eso le llamamos DPT, más el recto anterior del abdomen. Es decir, que trabaje en conjunto toda la columna, no un músculo aislado. Obviamente que esto algunos pacientes lo harán de pie, otros sentados, un paciente de la tercera edad lo hace sentado, por ejemplo. Y obviamente ahí le agregamos el componente de abductor, es decir, le decimos, mira, en el momento de hacer zona media, vas a hacer glúteo medio. Pero no te digo que lo hagas, te obligo a hacerlo porque vos me tenés que trabajar abductores a través de una goma elástica. En función de eso yo te pongo, porque nosotros trabajamos movimientos, no músculos, movimientos. ¿Sí? Yo necesito movimientos adecuados, no músculos fuertes, que es otro concepto. Yo estoy trabajando el cerebro a través de acá, que el cerebro se acostumbre a que cada cosa que haga trabaje en conjunto sus diferentes grupos musculares. Obviamente que a partir de acá yo le puedo agregar más fuerza, le puedo agregar más complejidad a través de la banda elástica, ya no en la rodilla, sino en el pie, si el brazo de palanca aumenta, lo puedo trabajar con las rueditas, lo puedo trabajar en situación inestable, ¿sí? En cualquier situación inestable, lo puedo trabajar como en ese caso, como ven, un DPT más. Perdón. Un DPT más todos los trabajos. En función de esto, vamos pudiendo trabajar. Este es uno de los ejercicios base para nosotros, ¿sí? DPT más abdominal, es un ejercicio base. Obviamente, otro ejercicio base son las famosas planchas, donde ahí ya le incorporamos los multífidos. Bueno, la plancha común. Ustedes sepan que nosotros hacemos una plancha también manejando respiración, aplanamiento y trabajo de periné. Y nos gustan los ejercicios cortos, no nos gustan 30 segundos de plancha, con 6, 8 segundos es suficiente para hacerla bien. Pero bueno, esa plancha puede ser una plancha lateral, la plancha lateral tiene mucho reclutamiento de glúteo medio, obviamente pueden ser los famosos nados, una plancha lateral con abducción de pierna para el glúteo anda muy bien, planchas inestables, ¿sí? Diferentes formas de inestabilidad, planchas con rotación, esto es más para deportistas, planchas más complejas inestables, planchas con elevación para trabajar rotaciones, bueno, diferentes cosas de la plancha de acuerdo al sujeto, puede ser una plancha apoyando rodilla, puede ser una plancha apoyando el pie, bueno, ahí ya regulamos la intensidad de lo que hacemos. Después nos gusta trabajar mucho todo lo que tenga que ver con sentadilla. La sentadilla es un excelente ejercicio, inclusive en la tercera edad, digamos, el levantarse de la silla o a veces hacer que se sienta sin sentarse, es un trabajo muy bueno de piernas, muy bueno de caderas, muy bueno lumbar. La verdad que a la gente le hace muy bien, puede ser con apoyo en la tercera edad, puede ser inestable, puede ser ya bien inestable a través del trabajo en un BOSU, puede ser una sentadilla con traslación lateral con goma elástica, esto es un gran trabajo de glúteo medio también. Puede ser monopodálica, donde ahí termino de trabajar sobre todos los elementos relacionados al glúteo, y obviamente subida lateral para trabajar un símil sentadilla. Una de las cosas que yo tengo que corregir cuando trabajo este tipo de cosas es que en el momento del trabajo la tibia no tenga un desplazamiento anterior, es decir, que la rodilla no me supere el pie. El ángulo de la tibia tiene que mantenerse como mucho perpendicular al piso. Si esta es la rodilla y yo estoy acá parado, no tiene que hacer esto, mi tibia. Entonces, por eso nosotros hacemos subida hacia el banco lateral y no hacia adelante, porque la subida del banco hacia adelante me lleva la rodilla muy para adelante. Y por eso cuando se hace estocada, no es lo mismo hacer una estocada llevando la rodilla muy adelante que hacer una estocada hasta la longitud de la pierna. Esto es lo que me permite o no me permite hacer exactamente la salud de la rodilla. Por eso es muy común que el patelo femoral duela mucho después de una estocada. ¿Por qué? Porque la rodilla se fue muy para adelante.
Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque además son ejercicios que se usan mucho, pero muchas veces vienen y dicen, no, mira, hice estocada, no sé, me parece que la estocada me hizo mal, hice la estocada esta semana, o la subida del banco hacia adelante. Entonces no es todo lo mismo. Yo sé que lo que estoy diciendo parece una locura para la medicina, pero para mí es un elemento clave para ser médico deportólogo. Si esto no lo sé, no puedo saber por qué la gente se lesiona, o no puedo saber qué ejercicios les sirve o qué no ejercicio no. Bueno, la sentadilla búlgara, sentadillas inestables, todas cosas que podemos utilizar. Pero fíjense lo que le decía, en esta sentadilla búlgara que ven acá, miren la línea de tracción de la tibia. Bueno, este ejercicio podría hacerle a alguien mucho mal en su patelofemoral, este ejercicio. En vez, nosotros lo que preferimos es este ejercicio donde la línea es más hacia arriba, o en este ejercicio donde la línea no es tan hacia abajo. Igual, dependerá del sujeto, fíjense, es lo que nosotros vamos a hacer, como sentadilla, como estabilidad lumbopélvica o como tratamiento del patelofemoral. Obviamente, si yo voy a hacer saltos, nosotros discriminamos primero la amortiguación, sí, primero el saber caer, después el saber empujar, solo empujar, para finalmente después saber caer y saltar nuevamente. Entonces, fíjense que todo tiene una progresión de entrenamiento preventivo, de rehabilitación, que depende del nivel del sujeto, es hacia dónde lo vamos a llevar. El último ejercicio que le damos mucha importancia a nosotros para todos los trabajos preventivos es lo que se llama elevación de la pelvis o hip thrust. El trabajo de elevación de la pelvis, también manteniendo la respiración, el aplanamiento y todo lo que hablamos ahora, es un gran trabajo de estabilización lumbopélvica preventivo, que obviamente también puede ser hecho con carga, inestable, con diferentes puntos de apoyo. Puede ser hecho con una pierna, y este es un trabajo que siempre buscamos hacerlo. Puede ser hecho con una pierna inestable, puede ser con trabajos de brazos asociados, puede ser empujando hacia arriba o no, con dos bases inestables, con diferentes posturas, o llevando la pelota hacia un lado y hacia el otro. Digamos, no importa el ejercicio, no es la idea, pero sino que ustedes entiendan que, fíjense cómo a través de una evaluación postural previa, nosotros le diseñamos el ejercicio específico para cada persona. Y en función de eso, sea preventivo o sea de rehabilitación, le construimos un proceso de rehabilitación o de trabajo preventivo. En el fútbol, nosotros, el primer día de pretemporada, los analizamos de esta manera a todos los jugadores y después le desarrollamos los planes preventivos a cada uno. Y esto nos permite 15, 20 minutos por día previo al entrenamiento, cada cual tiene sus 7, 8 ejercicios que debe hacer para compensar sus asimetrías. En algunos casos, asimetrías de muchos años, en otros casos, asimetrías de pequeñas lesiones que han tenido o defectos posturales. Muy bien, tampoco quiero hacerlo muy largo porque si no, en internet es medio pesado. Si quieren, los invito entonces a las últimas preguntas. Profe, yo le pasé mi nombre 2 veces porque no me acordaba la comisión. No pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Tampoco no pasa nada, quédese tranquilo. Yo lo que digo, a veces me pasaron 2000 nombres, pero no se hagan problema, en principio no pasa nada. ¿Preguntas? A la una. ¿Preguntas? A las 2. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Las personas que tienen genu varo en la rodilla, ¿cuándo tienen implicancia quirúrgica o qué cuidados especiales deberían tener? Bueno, evidentemente depende primero del nivel del genu que tengan, ¿no? Y esto es importante, depende de los grados que tengan, depende de la sintomatología que tengan, depende de la actividad que tengan. En general, uno siempre intenta con fortalecimiento, por ejemplo, en un genu varo, vos como tenés las rodillas hacia afuera, vas a trabajar todo lo que te mostré, pero por ejemplo con una pelota en el medio de las rodillas para estimular la aducción y no la abducción. ¿Sí? Vas en contra de lo que encontraste. Y
es probable que uses algún tipo de plantilla. Y depende de la edad. A veces en los muy chiquitos hoy se le pone algunas rampitas para acomodarle el crecimiento en los cerca de la pubertad, y depende del sujeto, y depende del nivel de... A veces, ahora vos tenés un genuvaro, una persona que juega al fútbol, y que tiene una artrosis grave de rodilla, y eso obviamente va a reemplazo. Depende de las características del sujeto. Pero nosotros hacemos ejercicio, mejorando la fuerza, también depende, tiene líquido, mejorando la fuerza, mejorando la aducción, mejorando los apoyos con ortesis, eso es lo que hacemos habitualmente. Ahora, si tiene una artrosis explotada, es probable que sea quirúrgico y que vaya en algún momento hoy al reemplazo de rodilla, que andan bastante bien. Profe, Yo tengo ¿puede una hacer? pregunta. Sí. Bueno. ¿Una amnesia glútea es producto de una mala postura o la mala postura producto de una amnesia glútea? Pueden ser cualquiera de las dos variables, dependerá. Hay de todo. La amnesia glútea muchas veces es producto, por ejemplo, de estar mucho tiempo de pie, de estar mucho tiempo parada. Eso te da amnesia glútea. Muy común. Eso es muy, muy común. Gracias. Ahora, vos podés tener una amnesia glútea también producido por alteración de los entrenamientos o no un adecuado movimiento. Pero es muy común la amnesia glútea ver en personas que están mucho tiempo paradas, mucho tiempo caminando y que trabajan muy poco tiempo a alta intensidad. Ahí es muy común, que tienen poco entrenamiento de fuerza y mucha actividad de baja intensidad. Eso es lo más común. El estar Gracias. parado te inhibe el glúteo. Esto es lo que hoy sabemos. Y si eso lo hiciste mucho tiempo, obviamente es mucho peor. Profe, yo tengo una pregunta también. Sí, decime. Más que nada también relacionado con tu opinión. Suele ser muy frecuente la consulta de cualquier persona, más que nada joven supongo, de salir roto de un gimnasio por lo mal enfocado que estuvieron los entrenamientos y ustedes lo tienen que arreglar, digamos. ¿Es frecuente eso? ¿Lo Sí, ves? recontra frecuente. Por ejemplo, hoy eso está explotado con el tema del CrossFit. Muy común en el CrossFit. Recontra común. Sí. Obviamente también el fisiculturismo, pero hoy lo que más daña es el CrossFit, por mucha diferencia. Pero por ejemplo, cosas que pasan. Es muy común encontrar que alguien viene de un gimnasio con una tendinitis de hombro. Y cuando vos le pedís que te muestre cómo hace press de pecho y cómo hace los ejercicios de tracción, ahí claramente te demuestra que el problema es cómo lo hace. Entonces, y vos tenés que explicarle cómo hacer los ejercicios e inclusive rehabilitarlo. Porque es muy común, por ejemplo, que los ejercicios de tracción no se hagan con aducción escapular o con los ejercicios de pecho se hagan terminando con la barra muy arriba, muy cerca del mentón. Y esto genera muchas veces tendinitis de hombro. Sí, es bastante común. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay evidencias científicas de que mejorar la postura te produce cambios incluso a nivel emocional? Bueno, eso ya son algunas teorías, sí. Algunos dicen que en general la postura demuestra tus emociones. Es decir, obviamente que si vos imaginás un tipo deprimido, lo vas a imaginar con una antepulsión de cabeza, una antepulsión de hombros, una lordosis, un centro de gravedad tirado hacia adelante. Y si vos imaginás un tipo que está en su esplendor, lo vas a imaginar al revés. Sí, obviamente. Hay una relación, por supuesto. Sí, de esto hay muchas teorías, hay mucha gente que habla de esto, sí. Hay mucho escrito. Gracias. ¿Listo, chicos? Listo. Gracias, profe. No, gracias a ustedes por estar. Un abrazo enorme. Gracias, gracias por todo. Muchas Chao. gracias. Da un placer. Chau. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Profesor, Sí.
En el grupo de WhatsApp están todos preocupados por los que no pudieron entrar a la reunión. ¿Qué va a pasar con ellos? Decirle que esto yo ahora se la grabo, se la mando al secretario y va a estar subida en el entorno para que la puedan ver. Buenísimo, gracias. De nada, chau, chau. Chau, chau. Chau.